Vamos a compartir con ustedes algo sobre el rey David. Yo les dije que les iba a hablar acerca de los reyes. El jueves pasado hablamos del rey Saúl, el rey que fue rechazado, desechado por Dios. Hoy hablaremos del rey David y un aspecto que pasó ahí en su vida que nos debe de enseñar a todos nosotros. ¿Cuántos quieren aprender? Bueno, el rey David. Según vimos el jueves pasado, Saúl había sido rechazado por Dios porque desobedeció, porque es mejor obedecer que ofrecer sacrificio, ¿cierto? Y Dios le dice a Samuel: ya no llores por Saúl, ya no llores, porque lo que yo he rechazado, hecho está. Él había rechazado a Saúl y Dios le dice: ya no llores. Y Saúl, en esta parte de la Biblia, representa la desobediencia. Y lo que tiene que ver con la desobediencia y el pecado que ofende a Dios. Si Dios rechaza el pecado, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Rechazar el pecado. Entonces, lo que Dios rechaza, nosotros debemos de rechazarlo también, según la Biblia. Posteriormente Dios le dice a Samuel: ve y úngeme a quien yo te diga. Y Samuel va con Isaí, un hombre que tenía varios hijos, y ve al hijo mayor, que se llamaba Eliab, y dice: este es el que ha escogido Dios. Pero Dios le dice: no mires a su parecer, no mires a su apariencia, porque Jehová no mira lo que el hombre mira. ¿Qué vemos nosotros nada más? Lo de afuera, la apariencia. Yo lo miro, pero no tengo la capacidad de ver qué hay en su corazón. Usted me mira y no sabe lo que hay en mi corazón, ¿cierto? Pero dice que Jehová mira el corazón. Y esto es importante que nosotros lo sepamos y lo tengamos presente. Que Dios mira ¿qué? El corazón. Él sabe lo que verdaderamente hay en tu corazón. Él sabe lo que verdaderamente hay en mi corazón. Nadie más puede saberlo. Finalmente, después desfilan así todos los hermanos, los hijos de Isaí, y Dios le dice: no, ninguno de estos. Finalmente, Isaí le trae al más joven de todos, y era David, un jovencito, 16, 17 años. Y Dios le dice: úngeme a este por rey. Y Samuel lo unge como rey, siendo muy joven David, aunque Saúl seguía siendo el rey, ¿cierto? Pero como ya Dios lo había rechazado, el reinado de Saúl ya iba en declive. Y eso habla de que cuando tú o yo, cualquiera, desobedece la palabra de Dios, tu vida empieza en un declive, mientras que la vida de David iba en ascenso. Y lo unge, dice que le derrama sobre él un cuerno de aceite, y eso representaba la unción del Espíritu Santo sobre el rey, que lo capacitaba para gobernar con autoridad y con poder, y en fin. En 1 de Samuel capítulo 17, esto que yo acabo de narrar está en 1 de Samuel 16, pero a partir del capítulo 17 de 1 de Samuel comienzan a aparecer las primeras conquistas de David, y aparece allí una de las historias más conocidas, que es aquel enfrentamiento que David tuvo con Goliat. Ustedes conocen la historia, no quiero detenerme allí en eso. Posteriormente, en el capítulo 19, si ustedes giran así, del 19 al capítulo 26, encontramos, nada más puede ver los encabezados de los capítulos, encontramos una situación en la cual Saúl, por celos a David, persigue a muerte al joven David. Y otra vez, aquí tipifica Saúl al tipo de persona, de líder o de cristiano, que no solo desobedece, aparte es envidioso.
celoso, y no se mide para atacar a los demás, destruir a los demás, porque sus celos no lo dejaban. Llegamos hasta el capítulo 28, el 29, 30 y 31, donde narra la muerte de Saúl. Previamente dice que él fue y consultó con una adivina. Fíjense cómo fue la decadencia de Saúl: desobediencia, envidia, persistió en el pecado y termina consultando una adivina, termina suicidándose. Una vida realmente trágica. Y cuando muere Saúl, David asciende al trono. Dice la Biblia que David era un rey conforme ¿a qué? Al corazón de Dios. ¿Qué significa conforme al corazón de Dios? Dios dijo, porque él hará todo lo que yo le diga. Y Saúl no hizo todo lo que Dios le decía. Ahora bien, Dios quiere, tú puedes ser como el rey David, cualquiera de nosotros, conforme al corazón de Dios. Pero el rasgo era que Dios dijo, porque él hará todo lo que yo le diga. ¿Cuántos quieren hacer lo que Dios les diga? Si tú obedeces la palabra de Dios y obedecemos a Dios, agradaremos el corazón de Dios y seremos conforme al corazón de Dios. Y yo quiero ser conforme al corazón de Dios. Aunque a veces agradar a Dios te traiga la enemistad de los hombres, no importa. Es preferible, es mejor obedecer al Señor. ¿Están de acuerdo con eso? Bien. Entonces David, el rey conforme al corazón de Dios, comienza a realizar cosas notables. Empieza a construir, a conquistar, guerrea con los filisteos, los vence, conquista ciudades. Y la Biblia, en esos capítulos que mencioné, comienza a narrar, ahí ustedes de tarea, léanlo, muchas cosas que el rey David hizo. Y pasó el tiempo y comenzó a crecer el rey David y empezó a ser muy respetado por los demás. Pero de pronto algo sucede en la vida de David. La Biblia dice en 1 Corintios, palabras inspiradas por el Espíritu Santo que el apóstol Pablo escribió, y dijo, refiriendo a los que habían caído de los israelitas en el desierto, refiriéndose a ellos, dijo, estas cosas se escribieron para enseñarnos a nosotros, para amonestarnos a nosotros, de manera que nosotros podemos aprender de los errores de los hombres que registran la Biblia, podemos aprender de ellos. Y ya tenemos muchas cosas reveladas para poder seguir adelante en el camino de Dios. Entonces, dentro de la grandeza del rey David, de pronto viene un descuido en su vida. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 11. Viene un descuido. ¿Qué sucede? 2 de Samuel 11. Sucede algo allí. Versículo 1. Ellos, Israel era un pueblo de guerra en ese tiempo. Y había que estar allí. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Hay tiempo de guerra, tiempo de paz, tiempo de descansar, tiempo de trabajar. Hay tiempo para todo. Por ejemplo, ahorita es tiempo de escuchar la palabra de Dios. Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría para estar en el lugar indicado, en el tiempo indicado, haciendo lo indicado en ese momento. Hay tiempo para dormir, que dentro de unas 3 horas vamos a estar ahí durmiendo, pero hay quienes están hasta las 3 de la mañana viendo la televisión. Hay tiempo para todo. Y si nosotros nos descuidamos de los tiempos que son muy importantes, la Biblia dice, los tiempos son malos, que debemos de redimir el tiempo, es decir, debemos de rescatar lo mejor del tiempo y aprovechar. Ahora, yo quiero que noten esto, versículo 1, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab a la guerra. Joab era el general,
del ejército. Y con él a sus siervos y a todo Israel los envió. Y luego dice que destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Es decir, que era un pueblo guerrero, pero Dios les daba victorias. Dios estaba con ellos. Dios nos da victorias cuando nosotros estamos en lo que debemos estar. ¿Me expliqué? En lo que debemos hacer. Si nosotros estamos allí, Dios nos dará victoria siempre. San Pablo decía que Dios nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Pablo dice también que somos más que vencedores. Entonces, Dios está de nuestro lado si nosotros caminamos con Dios, porque mejor es obedecer, acuérdense. Ok, en el tiempo que salen a la guerra, destruyen a los amonitas, sitian a Rabá. Pero ¿qué sucede? Pero David se quedó en Jerusalén. ¿Dónde tenía que haber estado David en ese momento? ¿En dónde? Díganlo fuerte. En la guerra. En la guerra. En la guerra. Pero se quedó en Jerusalén. Y fíjense cómo una cosa lleva a otra. Y estas cosas, repito, se escribieron para amonestarnos a nosotros, para enseñarnos a nosotros. Versículo 2. Sucedió un día, fíjate, un día de tantos de los que estuvo allí, debían estar en la guerra, no, se quedó allí en su casa, en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. En la tarde estaba ahí en su hamaca, ¿sí? Debería estar en la guerra, no estaba donde debía de estar. Se levantó de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, sobre el techo, allí el balcón de la casa real, comiendo moscas, no sé. Se paseaba. Él debía de estar en la guerra, pero no estaba. Estaba acostado, perdiendo el tiempo. De pronto se levanta y empieza a pasearse por el techo de la casa real, que era un castillo grande y muy alto. ¿Qué sucede? Y vio, digan todos vio, ver. ¿Se acuerdan que Eva, cuando Satanás la engaña con su astucia, la serpiente antigua, le dice que Dios dijo que tú mueres y comes? No, al contrario. Y mete en la mesa de discusión la palabra de Dios. Y luego enseguida dice que Eva dice que vio el fruto que era agradable y codiciable. Vio. Santiago dice que, y Jesús habló también, que la ventana del alma, ¿qué es? ¿Qué son? Los ojos, lo que vemos. ¿Dónde pones tus ojos? Eso es algo muy importante. Eva vio el fruto, lo comió, y miren hasta dónde nos llega el asunto. Tenemos que estar aquí luchando y aprendiendo y guerreando y peleando contra el enemigo y el pecado y la maldad, porque ella vio y cayó. Y fíjense, aquí está el punto. ¿Qué hizo David? De pronto vio. ¿Qué vio? Eva vio el fruto. ¿Qué vio David? Vamos a ver qué vio. Vio desde el terrado a una mujer. ¿Qué vio? A una mujer. Escuchen bien. Todos aquí, pues puros hombres y mujeres, no hay más. Escuchen los varones, escuchen las mujeres también. Cuando un hombre no está en lo que tiene que estar y una mujer es imprudente, fíjense lo que puede suceder. Vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando. Pregunta: ¿a qué mujer prudente, sabia, recatada, inteligente, se baña con la ventana abierta? Respondan. Es decir, ¿qué mujer, digamos, con escrúpulos, inteligente? ¿Qué mujer? ¿Solo una descuidada, necia, provocativa,
hace lo que hace, ¿cierto? Si bien el cristianismo no se trata, lo toca, el asunto de la vestimenta, lo toca, sí lo toca en algunos 3, 4, 5 versículos de la Biblia. Pero para Dios lo más importante es lo que está aquí adentro, ¿no es cierto? Pero la Biblia sí habla de que la mujer de Dios debe de ser, ¿cómo? Prudente, decorosa, prudente en su proceder, decorosa en su vestimenta. ¿Saben por qué? Porque el hombre está hecho, así son las características del varón. El hombre se deja llevar por lo que ve. Y muchas mujeres, sin escrúpulos, lo saben. Y por eso muchas se visten como se visten, porque ellas saben que el hombre es débil por cuando ve. Ahora, esta mujer era del pueblo de Israel, se llamaba Betsabé, y se baña con la ventana abierta. Y el otro descuidado, bueno, la carne llama a la carne. Escuchen bien, porque esta es una lección muy, muy ilustrativa de cómo el Satanás engaña. ¿Qué más dice? Vio una mujer que se estaba bañando. Y fíjate la Biblia, la Biblia no se detiene en nada. Dice, y la mujer era muy hermosa. Era hermosa la mujer. ¿Qué más? Versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer. O sea, la miró y ahí estaba. ¡Wow! ¿Quién es esa? Y luego va con sus guardias y dice, oye, mira, aquella mujer que se está bañando, ve a ver quién es. Y bueno, los soldados van y preguntan, y fíjate lo que le responden. Le dijeron, aquella imprudente que está allá, diría otro, aquella mujer descocada, sin escrúpulos, se llama Betsabé. Dios sabe quién anda con rollos de esos. Ahora yo quiero que noten algo. Para los que todavía se asustan cuando salen nombres, aquí no los esconde, los dice claramente. ¿Estamos de acuerdo? Betsabé. No le ponga así a su hija. Fíjense que yo conocí, el nombre es bonito, pero fíjense que cuando yo estaba en el seminario bíblico, había una chica que se llamaba Betsabé, jovencita, 18 años. Y siempre que la nombraban o le preguntaban, ¿cómo te llamas? Decía Betsabé. Luego todos, es algo inconsciente, ¿no? Se acordaban y decían, como la que adulteró con David. Y ella la traía loca eso, de veras, hermanos. Digo, para las parejas que es jóvenes y todo, escojan bien los nombres, de veras. ¿Qué más? Dice, mira, aquella Betsabé es hija de Eliam. Y luego le dicen, es mujer de Urías, Eteo. O sea, investigaron todo. Es una mujer casada. Ahora, noten el versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó. Ahora, ante las órdenes del rey, escuchen bien, ante las órdenes del rey, el que desobedecía, pues le daban, o lo expulsaban o le daban cuerda, ¿no? Pero escúcheme bien, espiritualmente, si un guía espiritual da una orden, una enseñanza, lo que sea, que está en contra de Dios y de la palabra, usted no está obligado a obedecer, ¿me entendió? Somos hijos del Rey. El Rey Jesucristo jamás nos va a decir algo, una orden que violente su palabra, jamás. El otro sí nos va a querer engañar. Ok, seguimos en la historia. La tomó y ella, mire, muy ¿cómo se dice? Muy negada, ¿verdad? Ella muy negada. La tomó, vino a él y él durmió con ella. Y ella no dijo nada.
Lo que estamos leyendo, hermanos, es algo que sucedió en el pueblo de Dios. ¿Ok? Seguimos adelante. Duerme con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer. Quedó embarazada. Nada más que no dice que dijo, ¿y cómo fue eso? Ay, ¿cómo fue? Pues ¿cómo fue? Dice, y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. En ese momento, David, ya no vamos a leer porque yo se los voy a narrar, es bastante largo el pasaje, pero enseguida David lo que hace es que manda a traer de la batalla a su esposo de Betsabé, a Urías. Y lo trae con un propósito, con la intención de que al sacarlo de la guerra, él fuera a su casa, durmiera con su esposa y él creyera que el hijo que iba a nacer era de él. Fíjense, hasta dónde la capacidad que tiene el engaño. Un pecado nos lleva, un descuido, cuando tú tienes que estar donde tienes que estar y no estás, allí siempre habrá peligro. La serpiente antigua siempre tenderá su trampa y te tirará el mordisco para destruirte. Y lo manda a llamar, pero Urías, David le dice, mira, pues descansa, desciende a tu casa, lava los pies y desciende a tu casa. Pero Urías dice, no, ¿cómo? Estamos en tiempo de guerra. No, vete a tu casa. Haz fiesta allí con tu esposa y todo el asunto. Pero dice que él se quedó afuera del palacio. Y dijo, no, ¿cómo? No. Esto habla de un hombre responsable, pero que estaba siendo traicionado por su mujer. Y él no desciende a su casa. Y le informan a David. Llega un soldado y le dice, ¿sabes qué? Pues no te salió el asunto. ¿Cómo? Dice, bueno, lo manda a traer de nuevo. Y le dice, mira, tú y yo vamos a convivir. Vamos a tener, siéntate a la mesa. Y le empieza a dar los manjares del palacio y lo empieza a emborrachar. Órale, tómate otra, salud. Y el otro, y él lo tiraba por acá. Órale, otra, y salud. Y él por acá. Y lo emborracha, dice la Biblia. Ahora, yo quiero que piensen, les estoy hablando de una historia que está en la Biblia. Que decimos, bueno, eso sucedió hace 2500 años, qué sé yo, 2000. Bueno, sí, pero también hoy suceden cosas. ¿No es cierto? ¿Por qué suceden cosas? Acuérdense lo que dice la Biblia, que las obras de la carne, el que se guía por las obras de la carne y las obras, y hay una lista enorme. Dice, y el espíritu y la carne se contraponen, hay una lucha, hay una guerra. Y esa guerra, hermanos, es de todos los días. Estamos en guerra, hermanos. ¿Cómo estamos? En guerra. No es tiempo de paz. Hay una guerra a muerte. Entonces David lo emborracha y ya así bien borracho le dice, mira, vete a tu casa, ve con tu esposa, duerme con ella. Y a pesar de que estaba bien tomado, Urías no desciende a su casa y dice, no, es que estamos en guerra. Y van con David y le dicen, ¿sabes qué, David? Te volvió a fallar el intento de cubrir. No le dijeron así, pero pues los soldados sabían lo que había hecho. Y esto habla de paleros. ¿Sabe lo que es un palero, no? Alguien que sabe que está haciendo mal y le tapa y le cubre y aún anda ahí de ¿cómo se dice? Cuando alguien le solapa al otro. Acá ¿cómo? Alcahuete. Anda de alcahuete, llevando y trayendo, pero escúcheme bien, no son capaces de decirle, oye, estás mal. Fíjese, estaba hablando con una chica y me decía, fíjate, pastor, que yo tengo una amiga que entre las dos llegamos a un acuerdo. Cuando yo critique a alguien, ella me va
a llamar la atención a mí. Cuando ella diga algo que no está bien, yo le llamo la atención. Y mutuamente, dice, nos hemos estado protegiendo, porque de pronto nos encontramos viendo, haciendo y diciendo cosas. ¿No es cierto? Y los verdaderos amigos no solapan. La Biblia dice que fieles son las heridas del que ama. Si tú amas a tus hermanos, a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus amigos, a tus hermanos, no debemos de tolerar, hermano. No debemos de ser paleros. No debemos de ser alcahuetes. Digan todos alcahuetes. ¿Qué son? ¿Qué pasó? Cayeron redonditos. Ay, hermanos. Bueno, segunda de Samuel 11, versículo 15 al 25. No lo vamos a leer, son muchos versículos, pero déjenme narrárselo, usted los puede leer después. Como a David no le sale el querer cubrir su pecado, comienza a maquinar otra cosa. Fíjense, un pecado te lleva a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Por eso la Biblia dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Vete y no peques más, le dijo Jesús a aquella mujer. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos dé un corazón sensible, para que cuando fallemos, humildemente nos arrepintamos delante del Señor y detengamos aquello. Porque si queremos tapar nuestros pecados, hermano, solo vamos a ir sepultando uno, otro y otro. Y cuando viene el terremoto, todo sale a la luz. ¿Están entendiendo? ¿Sí? ¿Qué más? Versículos 15 al 25. David le da la orden a Joab, que era el general, que ponga a Urías al frente de la batalla para que lo maten. Y finalmente así sucede. Están en la guerra y les da instrucciones a los soldados. Joab también fue palero, hermano. Tienes que entender bien esto. No, precisamente porque amas a tu esposo, porque amas a tu amigo, porque amas a tu hermano, no puedes ser tolerante con lo que está haciendo y decir, no, pues allá él, no, pues yo no le digo nada, porque no, hermano, no. Puedes salvar del infierno un alma, puedes salvar de la destrucción a una persona, pero si tú eres alcahuete, si toleramos, como Jesús les dijo a los cristianos de aquel mensaje a la iglesia de Tiatira, tienes que toleras a esa mujer Jezabel. Si nosotros toleramos, hermanos, nos hacemos cómplices. ¿No es cierto? Y como dijo el Proverbio 850, ¿se acuerdan? Ya se lo grabaron. Tanto peca. Fíjense, se saben más eso que la Biblia. Bueno, está bien. Ya aprenderemos más de la Biblia. Entonces lo ponen en los restos de la batalla. Le dice Joab a los soldados, miren, se van a ir junto al muro, y cuando ustedes se acerquen, pues van a ser atacados, pero enseguida ustedes se retiran y a Urías lo mandan al frente. Fíjense. El rey David. Hermanos, esto debe de provocar en nosotros temor de Dios. Temor de Dios. ¿Sí sabe lo que es el temor de Dios? Un respeto a Dios. Antes de hacer lo que va a hacer o lo que está haciendo, piénselo antes de hacerlo. Que el temor de Dios, porque el temor de Dios te guardará, dice la Biblia. El temor de Dios. Una vez Dios le recriminó a Israel y les dijo, ¿dónde está vuestro temor? Ya no tienen temor de mí, ¿dónde está mi temor? Ya andan consultando adivinos, adorando ídolos, ¿dónde está mi temor? Y se van hacia la batalla y se dan un guiño de ojo y se retiran y lo matan. Y llegan con David y le dicen, oye David, ya estuvo. Urías murió
como héroe en la batalla. Bueno, dijo, pues aquí creo que ya terminó el asunto, pero saben, escuchen bien, David había llegado a lo más vil por el engaño del pecado. ¿Cómo empezó todo? Porque no estuvo donde debería de estar, fíjense. Se descuidó, ahí empezó todo. Vino el adulterio y lo quiso tapar y le echaba tierra y quiso tapar el sol con un dedo y luego hizo un intento, otro, finalmente asesina al esposo. Wow. Ahora yo quiero que leamos el versículo 26 y 27 del capítulo 11. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Yo quiero que escuchen lo que viene a continuación. Es más, todos leámoslo en voz audible. 1, 2, 3. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Esto que lo escuchen los nicolaitas. Ustedes saben quiénes son, ya les enseñé de eso. Fue desagradable delante de los ojos de Dios. Dios se desagradó. Y de pronto David pensó que ya había estado todo bien, él seguía su vida normal, y de pronto viene la confrontación. David no sabía que la cámara de infieles había captado todo. Él no sabía que lo filmaron, no sabía, y lo agarraron. Y viene la confrontación. Segunda de Samuel capítulo 12, versículo 1. Jehová envió a Natán a David. Bueno, aquí le tocó a Natán. En otro caso le tocó a Isaías. En otro caso le tocó a Jeremías. En otro caso le tocó a Pablo contra Pedro. En otro caso, en otro episodio en la Biblia le tocó a Pablo contra el de Primera de Corintios. En otra ocasión al mismo Pablo le tocó ser enviado por Dios contra Alejandro, el que cuidaba las calderas, y contra Himeneo y Fileto, y los entregó a Satanás. Escuchen bien, hermanos, siempre Dios hablará a través de un hombre o de una mujer para denunciar ¿qué? Para denunciar el pecado. Hace un rato se me acerca un varón aquí y me dice, pastor, y me saluda. ¿Qué tal? Le digo, ¿cómo estás? Dice, bien. Dice, no, hermano, Dios me ha ministrado con los últimos mensajes. Dice, aunque hay algunos que están enojados. Yo les dije, yo sé por qué están enojados, porque andan igual. Nadie se rió. ¿A poco todos andan igual? Y me pusieron a pensar. Se enojan y no entienden la palabra de Dios. Ni viendo ven, ni entienden, ni oyendo entienden. Algo está mal, se han descuidado y la serpiente antigua se los ha tragado. Se oyó feo, pues discúlpeme, pero es que así fue, así es, hermano. Qué triste, ¿no? Da tristeza, pero también da un gozo saber que hay gente que es humilde y que tiembla la palabra de Dios. Y estoy viendo a muchos aquí. ¿Cuántos son así? Que la Biblia en realidad nos hace temblar, hermanos, porque es la palabra de Dios. Y Natán dice, Jehová envió a Natán a David, porque Dios no tolera nada, hermano. Y Natán era un profeta, sí es cierto, pero no era fácil enfrentar al rey, hermano. No era fácil. Yo quiero que usted por enésima vez me escuche. Está registrado en la Biblia. Lo estamos viendo, ¿sí o no? Cuando Dios te diga algo,
hazlo, hermano. No tengas miedo. Si Dios te dice que lo hagas, Dios estará contigo. Aunque en ocasiones lo que te diga que hagas toque los intereses de otros. Una vez yo estaba ante, 2,000 pastores en los Estados Unidos, y les dije algo que les caló hasta los huesos. Nada más que siempre me antepongo yo, porque también soy pastor. No les dije lo que les voy a decir, digo lo que les dije a ellos. ¿Por qué dije eso? No les voy a decir lo que les dije a ellos. No tiene caso. Pero cuando yo se los dije, muchos aplaudieron, pero otros, cuando yo termino de predicar, se me acerca un número: hermano, gracias por venir a decirnos eso. Pocos se atreven a decirnos. Le dije: ¿vieras cuánto me cuesta a mí decir eso? Porque dice Santiago 3:1 que el que enseña, su vida tiene que ir de acuerdo con lo que enseña, porque si no recibe más condenación. Yo conozco la Biblia, hermano. Y luego dice uno: no, pero qué bueno que Dios envió un mexicano para que nos dijera. Yo le dije: ay, pues me cuesta decirlo, pero bueno, ahí está. Pero otros me reclamaban: no, que tú, ¿qué te crees? Pues un totonaca ya que les va a decir a los gringos, pues imagínense, ¿no? Pues no soy nadie. Pero si Dios pone una palabra en mi boca, yo sí la suelto. Y Dios le dice a Natán: ve y habla con David, fíjate, ¿qué te parece? Y viniendo a él le dijo, con un ejemplo, una parábola allí: oye, rey, había 2 hombres en la ciudad, uno era rico y otro pobre. El rico tenía muchas vacas y ovejas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas, para hacerle un guiso al caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, escuche esto, véalo ahí en la Biblia: se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Yo quiero mencionar algo aquí interesante. David era un hombre de Dios, no hay duda, ¿cierto? Aquí le surge algo que le agradaba a Dios: el celo por lo justo, el celo por Dios. Y él está escuchando la historia. ¿Cómo? Sí, y el rico le quitó al pobre su oveja. Dice que se encendió. Yo me lo imagino así como agarrando pues usaban túnicas, ¿no? Así como: póngamelo enfrente y le corto la cabeza. ¿Dónde está para darle su merecido? Ese debe morir. Y le sale el celo, fíjate. Pero fíjate lo que dice enseguida. Versículo 6. Y debe pagar, dice, la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán, imagínense, yo quiero que piensen en Natán, temblándole las piernas así, ¿no? Porque era el rey y lo vio enojado y dice: híjole, se enojó. Y Natán, piensa en Natán, David está furioso, con la vena aquí en la frente así saltada, ¡ting!, de enojo. Y Natán temblando acá, abajo de su túnica. Y Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Fíjate, tú eres ese hombre, le dice. Wow. Así ha dicho Jehová, le dice, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más el Señor. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo? Digan todos: lo malo.
¿Qué fue lo que hizo David? ¿Fue agradable delante de Dios? No. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué somos así que seguimos defendiendo lo malo? Yo no me explico. No me explico. Es un decir, porque la explicación ya nos la dio el Señor el sábado y el domingo. La serpiente antigua ha cegado el entendimiento. No entienden muchos. Dice, haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Eteo heriste espada, tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Fíjate el versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así, dice, ha dicho Jehová. Versículo 11. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Escuchen el versículo 12, hermanos. Para los que creen todavía que uno debe de callar, que debemos de hacernos de la vista gorda, escuchen bien, versículo 12. Porque tú lo hiciste en secreto, dice el Señor, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan cuando dijo Jesús que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz? Que lo que hiciste en secreto se proclamará desde las azoteas. ¿Se acuerdan que dijo eso? ¿O ya se les olvidó? Hermanos, esto debe de producir en nosotros temor de Dios, para caminar en el camino de la santidad, de la obediencia con Dios, de la integridad, de la honestidad. Hermanos, Dios no está jugando. Y déjame decirle algo, de aquí en adelante, el Señor, porque me he estado dando cuenta de algo bien tremendo. Lo que Dios nos está hablando aquí, a veces piensa uno como está cerrado en su círculo, pero me he estado dando cuenta de que lo mismo que está pasando aquí está pasando en muchos lugares, hermanos. Algo trae Dios con su iglesia, ¿no es cierto? Él dijo que iba a venir por una iglesia limpia y sin mancha, y no va a tolerar nada. Nunca lo ha tolerado. Yo quiero que ustedes vean ese versículo, hermanos, y se lo compartan a los que todavía no agarran la onda. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto, dice el Señor, delante de todo Israel y a pleno sol. ¿No les da temor esto? ¿No les da miedo? Me dice acá un amigo, me dice, oye, ya te dicen Chuy Chapoy. Y ya me dicen Chuy Chapoy. Bueno, déjame decirle algo. Hay algo que usted no ha pensado. Usted no ha pensado a lo mejor en mí, en este sentido. ¿Sabe que todo esto me obliga a mí todavía a más responsabilidad? ¿No lo había pensado eso? Yo sí, fíjese, porque no soy ignorante ni necio. Yo sé lo que Dios quiere hacer, yo lo entiendo perfectamente, y yo asumo el compromiso. A mí no me interesa lo que piensen los demás de mí, a fin de cuentas. A mí me interesa lo que Dios piense de mí. Y tú debes de tener ese mismo principio. No debe importarte lo que otros piensan de ti. Que te importe qué piensa Dios de ti. Si eres como Saúl o si eres como David. Todos fallamos, todos pecamos, pero escuchen la gran diferencia del corazón de Saúl al corazón de David. Versículo que sigue. Versículo 13.
Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Miren, lo mismo dijo Saúl, ¿se acuerdan? Pero no era sincero, no era genuino en su arrepentimiento. Y David, de este pecado, de este desliz que él tuvo, si usted va al libro de los Salmos, ahí encuentra registrado el Salmo número 51. Léalo en su casa. Y ese salmo surgió del corazón de David a raíz de la confrontación que Natán le hizo por el pecado, que según él ya lo tenía todo cubierto, pero no sabía que Natán andaba allí con su camarita y se le enseñó: mira, ahí está, ahí está, ahí está cuando te paseabas, mira, ¿ves? Ahí está. Qué tremendo, hermanos. Y David dice: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, ha perdonado tu pecado, no morirás. Esa es la gran diferencia entre el rey Saúl y el rey David. Hermanos, todos cometemos pecados. Todos en algún momento nos descuidamos de alguna manera. Pero escúchame bien, eso es parte de muchas cosas, de la formación y de que Dios nos quiere crecer, y es muy largo explicar. Yo nada más quiero decirte una cosa: que tengas el corazón correcto, que no te justifiques. ¿Se fijan cómo él no se justifica? No, bueno, pero es que quién sabe qué. Y el otro Saúl: no, pero es que el pueblo, no, pero es que no sé qué, es que acá más. Y David simplemente dijo: pequé contra Jehová. Y empieza a orar el Salmo 51: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto de mí, líbrame, Jehová, de homicidios, no, y se deshace allí del dolor del arrepentimiento. Entonces Natán lo ve, viene palabra de Dios a Natán, le dice: Dios ha perdonado tu pecado, fíjate, David, no morirás. Descansa el corazón de David. Pero ¿qué dice el versículo 10? No se apartará jamás de tu casa la espada. Versículo 11: yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, tus mujeres serán tomadas. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Saben qué es? Yo ya les he enseñado sobre esto. Son las consecuencias inevitables de nuestros errores. ¿Qué significa eso? Que tus pecados, mis pecados, son perdonados, pero las consecuencias del pecado, esas, hermano, díganme si no, todavía algunos, por no decir que todos, de alguna área de nuestra vida estamos cargando las consecuencias de los pecados de nuestros padres, de nosotros mismos, ¿sí o no? Pero ¿saben qué tenemos que hacer ahora? Enfrentar con valentía y con la fuerza de Dios las consecuencias del pecado. Pero esto debe de ayudarnos, con el temor de Dios, a guardar nuestro corazón, hermanos, y cuidarnos más. Porque ciertamente yo estoy consciente, nuestras vidas ya no son como antes cuando no conocíamos a Dios, ¿verdad que no? Pero yo nada más quiero mencionar algo que pocas veces se menciona. En el versículo 19 se muere el hijo de David. En 2 Samuel, en el capítulo 13, versículo 1 al 19, David tenía un hijo que se llamaba Amón. Y resulta que viola a su media hermana Tamar con engaños. Pecado sexual. ¿Qué hizo David? Pecado sexual. ¿Qué pasó con la familia? Fíjense, hermanos, esto es muy delicado. Y viola a su media hermana. Absalón, hijo de David, cuando ve que David no hace nada, porque David se da cuenta que su hijo, uno de sus hijos, Amón, viola a su media hermana, y David no hace nada, no mueve un dedo. Y la pregunta es, ¿no será porque se sentía sin autoridad moral para decirle: hijo,
No hagas eso. ¿Se dan cuenta cómo resta autoridad el pecado? ¿Cómo le puedes decir a tu hijo, no fumes, y tú fumas? ¿Con qué autoridad? Y Absalón se desespera y ve a David y dice, mi padre no hace nada. ¿Por qué no hace nada? Merece la muerte Amón, pero David no hace nada. Se queda todo petrificado y no hace nada, como diciendo, pues si hago justicia, pero pues yo también, y no hace nada. Y Absalón dice que se levanta contra Amón, su hermano, y lo mata. Usted dirá, ay, pues yo pensaba que la Biblia traía historias bien bonitas. Sí, pero trae otras que no son tanto. Lo mata a su hermano. Y por si fuera poco, ya el mismo Absalón, embriagado de la sangre de su hermano, dice, mi padre no está haciendo lo que debe de hacer, yo lo voy a hacer. Y lo quiere tumbar del reino. ¿Se acuerdan que hizo una conspiración contra su padre para tumbarlo? Fíjense todas las consecuencias, hermano. Finalmente no lo logra y muere Absalón, y Saúl lo llora. Dice, Absalón, Absalón, hijo mío, gritaba y lloraba y se arrastraba a David. ¿Por qué yo hubiera muerto en tu lugar? Miren, después, hermano, esto es algo que no se predica mucho. Después del desliz, del tropiezo de David, su vida, si bien él está en el cielo, sus pecados fueron perdonados, pero su vida, hermanos, fue una constante tribulación, hermano. Fue una constante llorar, fue una de tragedias, hermano, y de cosas horribles. Y esto nos debe de ayudar para que pensemos dos veces, hermano, en lo que hacemos. ¿Cuántos dicen amén? Incesto, asesinato, rebelión. ¿Por qué tanta desgracia? Por el adulterio y asesinato que había cometido David. Las consecuencias vinieron. La pregunta es, ¿era David un varón de Dios? Sí. ¿Era un varón conforme al corazón de Dios? Sí. Pero pisoteó el camino de la santidad y le abrió puertas a la inmundicia y llevó las consecuencias del pecado. Esto es en serio, hermanos. El rey David, el rey que tropezó, el rey bueno que tropezó, porque se descuidó. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría, hermanos. Amén. Que nos guarde, que nos cuide. El diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero Pedro dice, al cual resistid firmes en la fe. Resistir firmes en la fe. El camino de la obediencia es el mejor camino. Ya no discutan la palabra de Dios, hermanos. Entiendan, es para nuestra bendición, es para nuestro beneficio. Cierra tus ojos, no te distraigas y oremos. Señor, verdaderamente creemos que tú conoces nuestro corazón. Los hombres ven la apariencia, nosotros vemos la apariencia. Yo puedo ver la apariencia de algunos, otros pueden ver la apariencia de otros, pero tú miras el corazón, Señor. Tú ves si en el corazón hay humildad, tú ves si en el corazón hay temor de Dios, tú ves si en el corazón hay idolatría, tú ves si en el corazón hay discusión, hay rebelión, tú ves si el corazón nos engaña en los caminos perversos. Tú ves, Señor, todo. Oh, Señor, que tu misericordia esté sobre este lugar, sobre nosotros. Que tu sangre preciosa nos limpie de todo pecado, Señor. Y que enfrentemos con valentía las consecuencias.
sin justificarnos, sin tapar, sin ser cómplices. No, porque lo que se hace en secreto a la luz saldrá algún día. Y es mejor, Señor, para cada uno de nosotros caminar en rectitud. Guárdanos, Señor. Danos entendimiento para estar en el lugar correcto, con las personas correctas, porque Satanás querrá hacernos tropezar. Entendemos, Señor, que si tú no tapaste ni escondiste el pecado de David, tampoco taparás ni esconderás el de nosotros, el de nadie, porque tú eres un Dios santo, Señor. Pero hay una diferencia, Padre, que nosotros hemos entendido esta noche. El corazón de Saúl se justificaba, no reconocía, no era sincero y fue desechado. El corazón de David, pecaron de igual manera, los dos desobedecieron. Y tal vez David todavía hasta se fue un poquito más hondo. Pero cuando fue confrontado por el profeta, él reconoció y se apartó. Él murió anciano. Su vida ya no se le ve involucrada en cosas que te ofendían, pero sí vivió las consecuencias y sufrió. Pero su corazón era recto delante de ti, Señor. No discutió, no se justificó, reconoció. Y nosotros reconocemos nuestros pecados, Señor, delante de ti. Aún los que están más escondidos en el corazón, los reconocemos, Señor. Pero también reconocemos que tu gracia es más grande, que tu misericordia es eterna, que tu sangre preciosa es poderosa para limpiarnos de toda maldad. Ayúdanos, Señor. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha, delante de aquel que viene con poder y gloria, guarde nuestras almas, guarde nuestros caminos. Y tu palabra dice, Señor, que el que camine en tus caminos, aun por torpe que sea, no se extraviará. Porque el temor de Dios, tu temor en el corazón, es el que nos guarda de caída. Y cuando caemos, Señor, que el corazón inmediatamente sea reprendido por el Espíritu Santo, y venga la reconciliación, y venga la limpieza, y seguir adelante, Señor. Quita de nosotros ese corazón petrificado, de piedra, duro, y pon un corazón de carne, como el corazón de David. No infalible, no hay hombre infalible. Todos fallamos, todos cometemos errores. Pero cuando estos vengan, reconocerlos, Señor. Levantarse y seguir adelante, perfeccionando la santidad de Dios en el temor de Dios. Padre, yo oro por cada familia de esta congregación, cada varón que somos dados a ver, por cada mujer que sea prudente, que sea decorosa, por cada joven, cada jovencita, cada niño, Señor. Que tú envíes tus ángeles que nos guarden en todos nuestros caminos, Señor. Y que tu palabra siempre, siempre, siempre prevalezca en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.